Los bazares tienen una cualidad bastante especial. En ellos puedes encontrar cualquier tipo de objetos, desde cosas curiosas, valiosas e interesantes, hasta objetos simplemente enervantes. Es por esa razón que en internet abundan historias sobre artículos comprados en bazares que resultaron ser extraños o aterradores. Y hoy te vamos a contar algunas de ellas. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 4 historias sobre objetos extraños encontrados en bazares. Antes de comenzar, te recordamos que subimos nuevo video cada martes, jueves y domingo, así que suscríbete y activa la campanita, y sea así, un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman, y aquí comenzamos. Esto ocurrió hace aproximadamente 15 años, cuando yo todavía vivía en casa de mis padres. Una cierta mañana mi mamá recibió una terrible noticia. El hijo de nuestra vecina, una señora que tenía en ese entonces unos 50 años de edad, había fallecido. No solo eso, pues al parecer su pobre madre lo había encontrado en su habitación con una soga atada al cuello. Fue sin duda una noticia impactante para todo el vecindario. Esta mujer era el tipo de persona que todos quisiéramos como vecina. Era atenta, no se metía en problemas con nadie y de vez en cuando nos llevaba un poco de comida o alguno de los deliciosos postres que solía preparar. Su hijo, que tenía alrededor de 25 años, era bastante callado. Parecía el típico chico introvertido que disfrutaba pasar el tiempo en casa en lugar de salir a fiestas o algo similar. Pero a pesar de esto, nadie se esperaba algo así. Al paso de las semanas, nuestra vecina tomó el consejo de la mayoría de sus allegados y decidió hacer una venta de garage, pues el recuerdo de su hijo la atormentaba, así que decidió preservar un par de cosas y todo lo demás lo puso a la venta. Intentando apoyarla, todos los vecinos asistimos e incluso se hicieron carteles en vecindarios cercanos con la intención de atraer a más personas. Yo fui junto a mi mejor amiga y juntas compramos algunas cosas que nos parecieron interesantes. Ella, entre esas cosas, tomó un libro que llamó mucho su atención. La venta terminó un par de días después y con el dinero recaudado, nuestra vecina viajó junto a algunos de sus familiares a otra ciudad para poder ir a esparcir las cenizas de su hijo. Aproximadamente una semana después, recibí una llamada de mi mejor amiga. Estaba alterada, hablando tan rápido que yo en un inicio no pude entender nada de lo que me decía. Finalmente logró calmarse y me dijo que había guardado el libro que compró y que justo ese día había intentado comenzar a leerlo, pero que se topó dentro con algo que no se esperaba en lo absoluto. Al parecer, el hijo de la vecina había utilizado ese libro como una especie de diario, donde relataba lo triste que se sentía, lo miserable que era su vida desde que su padre había muerto, y prácticamente en cada página se podía notar cómo la vida de este hombre iba en picada, llevándolo hasta el punto en el que tomó aquella terrible decisión. Sin embargo, esto no era todo, pues parte de lo que confesaba en ese diario era cómo tenía pensamientos constantes, voces, como él las describía, que le pedían hacer cosas horribles. Asesinar a su madre, a los perritos de la calle y agredir y abusar físicamente de las chicas del vecindario. Él describía con lujo de detalle cómo planeaba hacerlo, y entre todas las personas que mencionaba estaba mi nombre. Él había pasado días y días estudiando mis rutinas, mis horarios, sabía cuando yo estaba sola en casa y también sabía cuando mi amiga iba a visitarme. Todo lo que mi amiga me estaba describiendo por llamada era completamente horroroso, era asqueroso y sobre todo me hizo sentir escalofríos tan fuertes que incluso me dolía un poco la piel. Había hecho lo mismo con las demás personas en la lista.
Todas ellas eran mujeres, personas del vecindario, de su escuela o de su trabajo, gente cercana a él. En algunos casos incluso describía cómo podría arrebatarles la vida, de formas tan inhumanas y crueles, que solo recordarlo me provoca ansiedad y ganas de llorar. Tomamos la decisión de vernos al día siguiente y leer juntas todo lo que este hombre había escrito. Al final, pensamos que lo mejor sería no exponer la información al mundo, pues la pobre mujer no merecía pasar por más sufrimiento, así que terminamos quemando el libro. Ella ya falleció hace un par de años y hasta el día de hoy el secreto sigue guardado entre mi amiga y yo. En una caja de cartón, donde todo costaba $1, encontré una vieja cámara digital, de esas que eran plateadas y voluminosas. Le di el dinero a la anciana y me llevé la cámara a casa para ver si funcionaba, aunque de no ser así, de todas formas pensaba tenerla simplemente como un adorno en mi repisa. Efectivamente, esa cosa no funcionaba, pero al inspeccionarla a detalle me di cuenta de algo. En la ranura de la memoria había una vieja y oxidada tarjeta SD de 512 megabytes. Supongo que ya ni siquiera fabrican tarjetas de tan poca capacidad. En fin, no resistí la curiosidad y coloqué la tarjeta en mi laptop. Para mi sorpresa, esa cosa aún funcionaba. Pero eso no era todo. Tenía una sola carpeta de archivos y esperaba encontrarme con algunas fotografías familiares viejas o algo así, pero no estaba preparado para lo que vendría después de dar doble clic. 267 fotografías en calidad muy baja. 267 fotografías casi exactamente iguales. 267 fotografías de un hombre adulto usando un pañal de bebé junto a una de esas muñecas inflables que llevaba un vestido de novia. Lo único que cambiaba entre cada foto era que la muñeca llevaba un vestido diferente cada vez. Sin duda, lo más extraño que he visto en mi vida. Cuando tenía 7 años, mi papá nos compró a mi hermano y a mí nuestra primera consola de videojuegos. Fue la PlayStation 2. Era una consola que prácticamente todo el mundo tenía, pues había una particularidad bastante agradable en ella. Esta también reproducía DVDs. Tal vez ahora suene viejo, pero en el momento esta era una cualidad bastante interesante. Así que además de jugar los pocos juegos que nos compraban de vez en cuando, también íbamos a Blockbuster a rentar algunas películas. Y tengo que decirlo de manera casi obligada, esos eran buenos tiempos. Sin embargo, hubo una época en la que solíamos ir en familia a los mercados de pulgas, los bazares, ventas de garage y todo ese tipo de cosas. Se convirtió en una actividad regular que disfrutábamos bastante, incluso cuando no comprábamos nada, pues el solo ver cosas interesantes bastaba para saciar nuestra curiosidad. En una ocasión, nos topamos con un puesto de películas. Había de todo tipo, de animación, de acción, comedia, drama, terror. Incluso alcanzamos a ver una caja un poco más oculta con contenido para adultos. Sin embargo, nuestra atención se enfocó en las animaciones. Éramos fanáticos de películas como Shrek, Toy Story, entre otras, y buscamos alguna de ellas entre el montón. Encontramos un DVD de El Camino hacia el Dorado, uno de Toy Story 2 y por último, uno de una película que no conocíamos pero que llamó nuestra atención, Osmosis Jones. Parecía divertida, así que la tomamos y pagamos con los ahorros que teníamos de la semana. Al llegar a casa vimos Toy Story y guardamos las otras 2 películas. No estoy seguro de cuántos días pasaron, pero en uno de ellos yo me encontraba solo en la habitación, pues mi hermano había ido a clases de natación con mi padre y mamá estaba preparando la cena. Así que saqué la caja de DVDs, donde solíamos guardarlos, y me dispuse a ver una película. Osmosis Jones llamaba mi atención mucho menos ahora que el día que la compramos, pero pensé que si no era buena, al menos podría matar el tiempo con ella. Así que encendí mi PlayStation 2 y coloqué el disco dentro.
En el momento no noté que el disco no tenía la imagen impresa de la portada, como normalmente suele suceder con las películas originales. La consola comenzó a leer el disco y momentos después comenzó a reproducir un video. Iniciaba con la toma general de una casa. Nada particular, solo era una casa. Después se podía ver cómo un automóvil llegaba y de él bajaba una familia. La cámara enfocaba directamente hacia dos pequeñas niñas, haciendo un acercamiento bastante claro. Ya para este punto me resultó extraño que no hubiera créditos o algo similar. Creí que podría tratarse del avance de alguna película o algo así, pero no, este no era el caso. Había un corte y se podía ver que ahora era de noche. El padre de familia salía de la casa, se subía al auto y avanzaba por la calle, alejándose rápidamente. Entonces había otro corte más. Ahora se podía ver desde una de las ventanas la cocina de la casa. Ahí estaba la madre de familia y al fondo las niñas viendo televisión. Fue hasta ese punto cuando noté que este video era de otro país, pues se podía escuchar la voz de las caricaturas en un idioma que yo desconocía por completo. Otro corte más, y ahora la toma mostraba cómo el camarógrafo estaba abriendo la puerta del patio trasero de la casa. Después entraba y comenzaba a escabullirse dentro. Fue justo en ese momento en el que incluso a mis 7 años de edad noté que algo estaba realmente mal. Tenía una sensación de terror y nerviosismo y quería quitar el video, pero me sentía congelado, incapaz de moverme. El tipo caminaba por la casa y subía las escaleras hasta toparse con un cuarto que parecía ser de visitas. Luego abría otra puerta y se notaba que era la recámara principal, donde se le podía ver a la madre dormida. Después abrió la puerta del cuarto de las niñas y las observó por un tiempo que me pareció eterno. Finalmente salió de la misma forma sigilosa en la que había entrado, y la última toma de este extraño video era la casa desde lejos, con un mensaje que apareció en la pantalla. El idioma, como dije antes, era incomprensible para mí, pero era claro que se trataba de una amenaza, pues el tipo mostraba frente a la cámara un cuchillo bastante grande y lo movía de forma burlona de un lado a otro. Gracias al miedo que tenía cuando la pantalla se puso en negro, lo único que pude hacer fue extraer el disco, guardarlo en un sitio donde nadie pudiera verlo y bajar con mi mamá, intentando fingir que nada había pasado. Sé que debí decir algo, pero en aquel momento tenía la sensación de que me iban a regañar o algo similar, como si yo fuera culpable por lo que acababa de ver. Al día siguiente simplemente tiré el disco a la basura y no supe jamás qué fue lo que pasó. Los tipos del puesto de películas siguieron ahí por un tiempo más y después se fueron, no sé si a otro mercado o de la ciudad, pero jamás volví a verlos. Hace muchos años, mi familia compró un viejo ropero en un bazar. Nunca imaginamos que ese sería el inicio de un infierno para nosotros. Esa cosa tenía algo muy extraño. Originalmente lo colocaron en mi habitación y desde la primera noche escuché rasguños y golpes ahí dentro. Creí que podrían ser ratones y se lo dije a mis padres. Ellos lo revisaron y fumigaron, pero no encontraron nada. Esa noche de nuevo lo escuché. Rasguños y golpes en esa vieja madera. Tiempo después les dije a mis padres que no quería tener ese mueble en mi cuarto, y ellos lo colocaron en su propia habitación. No pudieron dormir durante las siguientes 3 noches por la misma razón. Según me cuenta mi madre, papá fue a revisar en varias ocasiones, pero no parecía haber nada dentro que provocara esos sonidos tan extraños. Al final, una de mis tías, hermana de mi mamá, les dijo que todo eso eran tonterías y que si no lo querían, podrían regalárselo, pues a ella le había gustado mucho el diseño de aquel mueble. Mi tía, una mujer sumamente orgullosa y escéptica, terminó quemando aquel viejo ropero y con horror en sus ojos aún cuenta la historia de cómo mientras esa cosa era consumida por las llamas, la madera crujía y se agitaba como si un animal salvaje estuviera ahí dentro, ardiendo y sufriendo mientras soltaba alaridos de dolor. Por si se lo preguntan, también intentamos en un inicio devolverlo,
pero la persona que nos lo vendió ni siquiera quiso recibirnos. No sé qué es lo que tenía exactamente ese ropero, pero era sin duda algo terriblemente maligno. ¿Qué te parecieron estas historias? Deja un like y comparte el video si te gustaría ver más entregas de este tema. Y si tú tienes una historia relacionada, no dudes en dejarla aquí abajo en los comentarios, pues esta podría aparecer en el siguiente video. Como siempre agradecemos a quienes se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos, memes y fanarts. Recuerda que si tú quieres enviar el tuyo, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Todos los enlaces los encuentras en la descripción de este y de todos nuestros videos. A mí me encuentras tanto en Twitter como en Instagram como @Emanuel_Night. Y a mí como @KevinMasketman. Suscríbete a Mundo Creepy si es que todavía no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masketman. Nos vemos después.